Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y este sábado 16 de septiembre, a puertas de las fiestas patrias, tenemos un excelente invitado, un amigo, un gran historiador, por lo demás, Cristian Guerrero Lira, licenciado en Historia por la Universidad de Chile, doctor en Historia por la Universidad Católica. Este último libro que publicó a partir de esa tesis, tuve el gusto de leerlo hace algunos años, muy buen trabajo. Él ha escrito muchos artículos de historiografía, libros sobre la independencia chilena y trabajos que en general tienen un gran interés histórico, pero también un interés cultural para personas que no están en el mundo de la historia propiamente tal. Hoy lo hemos invitado a conversar un tema que surge a partir del 18 de septiembre. Es el primer Congreso Nacional de Chile, 1811, y sus documentos fundamentales. Primero que todo, ¿cómo estás, Cristian? Y muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. Bien, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de tener una grata conversación sobre temas históricos que creo que a la gente siempre le interesa. La historia es una disciplina muy atrayente, entonces ni un problema, conversemos. Qué bueno. Pues, oye, lo primero que te quería preguntar es cómo surgió este libro, el primer Congreso Nacional y sus documentos fundamentales, pero también qué valor le asignas tú a las colecciones de documentos. Ya, ese texto la verdad es que lo empezamos a armar lentamente, muy de a poco, fundamentalmente por un requerimiento más bien pedagógico, digamos, ¿ya? Es decir, dictando clases sobre el tema de la independencia, es necesario trabajar con documentos, ¿ya? Y bueno, no solamente en este tema de independencia, sino que para mí es fundamental que todo profesor de historia en todo nivel, educación superior o educación media, incluso educación básica, tenga un buen soporte documental, ¿ya? Hay una cosa que hay que tener muy clara en el cultivo de la disciplina, que es que lo que el historiador diga tiene que poder demostrarlo, tiene que tener un fundamento, una base sólida en los documentos. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en un seminario en la Universidad de Chile con las personas que ejercían los distintos cargos en la época de la independencia. Entonces ahí empezamos a trabajar con las actas del Congreso, pero empecé a notar que evidentemente el Congreso no apareció de la nada el 4 de julio de 1811, sino que tiene una raíz que se nos empezó a entroncar con la Junta Gubernativa, la que normalmente la gente llama la primera Junta de Gobierno. Entonces ahí empezamos a ver que, claro, había otros documentos que también nos explicaban la génesis del Congreso, más un montón de documentos que no estaban en las recopilaciones tradicionales, básicamente en la colección que se llama las sesiones de los cuerpos legislativos. Las de Valentín Letelier. Bueno, desde el tomo 2 en adelante es de Valentín Letelier. El primero lo hizo Domingo Munátegui. Claro, que es el que calzaría con esta fecha. Y hay un montón de documentos más que son de la Junta y otras cartas y otros documentos de personas que trabajaron, que estuvieron como diputados en el Congreso, que no aparecen ahí. Entonces la idea fue empezar a juntar todo ese cuerpo documental, ¿ya? Entonces ahí fue surgiendo el texto, digamos. Y bueno, como te digo, la importancia de esto es que, siendo Chile un país que se dice mucho que es un país de historiadores, bueno, persona que se interese por la historia tiene que tener un acceso a estos documentos y a documentos de otras épocas para poder solventar sus opiniones en torno a determinadas épocas. Perfecto. Cristian, antes de entrar al libro mismo, tú ya hiciste un vínculo con esto que llamamos la primera Junta de Gobierno. Te quería preguntar, aprovechando las fechas, sábado 16 de septiembre, este 18 de septiembre tenemos las fiestas patrias, 18-19. ¿Qué es históricamente el 18 de septiembre de 1810?
Bueno, el 18 de septiembre de 1810 lo que pasó fue que en una asamblea que se realizó en Santiago, a mí no me gusta hablar de cabildo abierto porque tengo serias aprensiones de que eso haya sido un cabildo abierto. Eso para Perfecto. Para el próximo año podríamos hacerlo. Perfecto. En una asamblea se escogió a un gobierno transitorio mientras durase el cautiverio del rey, y se desconoció al gobierno transitorio que se había formado en España, porque ese gobierno transitorio español negaba la igualdad de derechos de los súbditos del rey en América y en el caso particular, ¿no es cierto?, acá en Chile. Entonces se hace lo que ellos llamaron como una revolución. Ahora, no es una revolución como la podemos pensar en los tiempos actuales, ¿no es cierto? Es decir, un cambio drástico y profundo de un montón de estructuras políticas, sociales y económicas. No. En esa época el término revolución se usa para señalar un cambio de gobierno. Es un cambio de gobierno que ahora va a haber una junta que va a dirigir el gobierno y que va a conservar este reino para el pobre, desgraciado e infeliz de Fernando VII. La alusión a pobre, desgraciado e infeliz es porque, claro, estaba, bueno, no vamos a decir prisionero como todo el mundo lo dice, ¿eh? La verdad es que Fernando VII firmó tratados con Napoleón y está muy bien instalado en palacio y qué sé yo, pero está en desgracia. Es un pobre que no es feliz, entonces es un infeliz, ¿ya? No es con un sentido peyorativo que se le dice infeliz. Entonces, bueno, mientras el rey esté cautivo y mientras estos gobiernos transitorios que se han formado en España, podemos hablar de lo que se conoce como la Junta Central, el Consejo de Regencia y después las Cortes, bueno, esos son gobiernos que desconocen los derechos políticos de los americanos. Entonces, bueno, nosotros mismos, dicen acá, vamos a guardarle el reino a su legítimo rey. Perfecto. Y por ejemplo, si eso en ese minuto era guardarle el reino a su legítimo rey, con el paso del tiempo la cosa cambia. Al primer aniversario del 18 de septiembre, con el surgimiento de la prensa, la Aurora de Chile o el Monitor Araucano, el Semanario Republicano, ya tienen un sentido claramente emancipador o independentista. A ver, es que la palabra independencia sí se puede emplear, pero... Se usa. Es como en el diccionario, ¿no es cierto? Hay con acepciones que van cambiando con el tiempo. Lo dices tú en el otro libro, pues, claro. En el de 1818. Exactamente. Independencia en un primer momento es ser independiente de estos gobiernos transitorios, que es el mismo sentido que tiene el reglamento constitucional de 1812. El reglamento del año 12 dice el rey es Fernando y a su nombre gobierna una junta, y después en el artículo 5 agrega cualquier orden, decreto o providencia que venga del exterior no tiene valor en Chile. Se dice que eso plantea una idea de independencia. Claro, porque ¿de dónde pueden venir órdenes hacia el reino de Chile? Bueno, desde el virreinato del Perú o desde la misma España. Entonces vamos a ser independientes de esos gobiernos, pero no implica en esa época ser independiente en la mente de la mayoría de las personas, no implica salirse de la monarquía. Yeah. Salirse de la monarquía es una idea que está presente en algunos más radicales, no sé, un José Miguel Carrera, un Bernardo Higgins, un Juan Martínez de Rosas. Ellos sí ya van en una línea mucho más avanzada, y ellos van adquiriendo cada vez más protagonismo en este proceso. Por eso es que se pasa de esta idea, que de principio es una idea de mantener cierta autonomía dentro de la monarquía, a una derivación que lentamente va llevando hacia una idea ya de ruptura, que se va a establecer ya claramente después de la batalla de Chacabuco. Claro. Ahora, lo que sí es claro es que la Declaración de la Independencia de 1818 dice que todo comenzó en 1810. Sí, exactamente. O sea, ellos nunca el 18 de septiembre de 1810. Exacto. Nunca desconocieron esa raíz, digamos, ¿ya? O sea, si bien tienen conciencia de que en un principio se dijo viva el rey, eso fue derivando, pero lo que rescatan mucho es el ejercicio de la autonomía, es decir, nosotros mismos nos dimos un gobierno, ¿ya? Aunque, bueno, no tenía mucha variación porque el gobernador Toro Zambrano pasó a ser presidente de la Junta, digamos. Bueno, vivió un poquito más, nomás, murió en febrero de 1811, pero hay una innovación que para ellos es una verdadera revolución.
Y antes de entrar al libro, que me parece muy interesante, quiero aprovechar tu presencia acá para preguntarte, ¿y cómo van surgiendo otras manifestaciones de lo que podríamos llamar nacionalidad, amor a la patria, celebraciones patrias? Porque pronto vamos a tener bandera, escudo, himno, fiestas patrias. Yo leía unos documentos de 1831, por ejemplo, en su minuto cuando asume el general Prieto, y resulta que hay Te Deum, hay fiestas, que vendría a ser como la gala del Teatro Municipal, claro. Hay juegos de guerra, que equivale a la parada militar, despeje, se llaman. Y hay chinganas, pampillas o ramadas, que equivale Exacto. a nuestras fondas o fiestas patrias normales. Entonces uno dice, en 1831 ya tenemos las fiestas patrias tal cual, cambiando tiempo, claro. como son hoy día. No, esta es una cosa que empezó el mismo periodo, digamos, en 1811 se hace el primer Te Deum, ¿ya? Al 18 de septiembre se hace la primera celebración y ahí se empiezan a incorporar determinados elementos, como por ejemplo aparece esta bandera, ¿ya? ¿Por qué? Porque la verdad es que la bandera, que todos conocemos como la bandera española, digamos, ya está amarillo y rojo, ¿no es cierto? Es una bandera de uso más bien militar, ¿ya? Se usa más la bandera del rey, que es la blanca con las cruces atravesadas, ¿no es cierto? Y eso empieza a ser reemplazado por signos de nuestra autonomía, coincidente con este discurso político, digamos. Entonces ahí empiezan a aparecer estas ideas y estos símbolos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, hay una cosa que creo yo que tiene que trabajarse todavía mucho, ¿eh? Porque hay mucho relato, por ejemplo, de los primeros escudos, y hay algunos documentos y fotografías, incluso documentos antiguos, que tienen imágenes de estos símbolos y cómo estos símbolos han ido cambiando. O sea, por ejemplo, José Miguel Barros publicó hace varios años atrás un artículo sobre el primer escudo. Y él sostiene ahí que el primer escudo no tenía un par de personajes indígenas, sino que eran un par de personajes más bien clásicos, tipo romanos, digámoslo así. Claro, si recuerdo haber leído ese, que era muy polémico, porque era contraintuitivo y contra lo que se había dicho hasta entonces. Exacto, y eso lo saca él de un sello en lacre. O sea, está la imagen del sello del Estado, y el sello del Estado tiene este tipo de personajes. Existe también, por ejemplo, el primer dibujo de la bandera chilena actual, que ya es de 1817, que está en un informe de un comandante naval español, el comandante de la Esmeralda, cuando peleó con la Lautaro. Y la bandera que él describe y hace el dibujo, ¿no es cierto? Es, claro, los colores, la distribución actual, digamos, pero la estrella no es una estrella de 5 puntas, sino que es una estrella de David, ¿ya? Probablemente porque era más fácil de hacer. 2 triángulos, uno invertido y otro bien, ¿ya? Pero de ahí empiezan a aparecer todos estos símbolos. Ya en la época de O'Higgins empieza a aparecer la canción nacional como canción, no como himno. Como himno es más marcial, digamos, ¿ya? Ahí hay un trabajo que es muy interesante de Lafourcade, hijo. Es hijo del escritor. De Enrique. Claro, que tenía un magíster, un doctorado en música, una cosa así. Y trabajó sobre composiciones musicales y tiene un capítulo muy bueno dedicado al himno nacional. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas fueron apareciendo y se fueron incorporando al paisaje, digámoslo así, ¿ya? Se hacían ceremonias, bueno, se colocaba la bandera, después aparecen los escudos, ¿no es cierto? Cuando se hace la proclamación de la independencia, por lo menos aquí en Santiago, el año 18, el 12 de febrero, está la bandera y está el escudo que se usaba en esa época. Y después, bueno, se cambia el escudo al escudo actual, que eso ya es la década del 30. Pues, claro, 1835 me parece. Exacto. Era con el general Prieto. Pero fue evolucionando el escudo, porque si tú ves los documentos antiguos, papeles estatales, digamos, vienen con el escudo, los animalitos fueron cambiando mucho, digamos. Hay algunas versiones, en algunas épocas, en que el huemul parece una suerte de caballo, con una cola bastante esplendorosa, como la pintura clásica de David, ¿no es cierto?, de Napoleón cruzando los Alpes. Aparece una cosa así, digamos, pero era un huemul, ¿ya? Y el cóndor también aparece en distintas posiciones, hasta que a principios del siglo XX ya se fijó el modelo oficial, digamos. Y el que sigue hasta hoy. Exactamente. Perfecto. Vamos ahora a entrar a tu libro. Estamos conversando con
Cristian Guerrero Lira, el primer Congreso Nacional de Chile 1811 y sus documentos fundamentales. Cristian, ahora vinculemos las dos cosas. En historia siempre hay causalidad. ¿En qué medida el 18 de septiembre lleva a este primer Congreso Nacional? Si uno lo mira en términos históricos, no pasa un año. O sea, es inmediato el proceso. Sí. Lo que pasa es que cuando se conforma la Junta Gubernativa, esa Junta tiene un pequeño problema, que es una legitimidad incompleta. Esa Junta fue constituida y conformada por vecinos de Santiago. Ellos decidieron, vamos a tener un gobierno del reino y va a mandar sobre el reino, pero no se le consultó a los vecinos de Melipilla, de Talagante, de Valparaíso, de Rancagua, de Talca, a nadie. Es decir, se estaba cayendo en el mismo desconocimiento de derechos que ellos se quejaban que los gobiernos transitorios españoles habían tenido con los chilenos. Entonces, cuando uno lee con cuidado el acta de constitución de la Junta, dice que esta Junta ha de ser transitoria mientras se convoca y llegan los diputados de la que ha de regir en lo sucesivo. De la que ha de regir, o sea, de otra Junta, donde van a estar representados todas estas ciudades del resto del país. Ese es, en el fondo, la génesis del Congreso. La palabra Congreso, ellos la emplean... para decirlo en términos bien simples, lo emplean con C minúscula y no con C mayúscula. Con C minúscula, la idea del Congreso es de la congregación, de reunirse. Se van a reunir los diputados y se conformará el gobierno que va a tener el reino. Pero estos sectores más radicales empiezan a meter la idea de que el Congreso tiene que ser, usando el mismo ejemplo, con C mayúscula. Es decir, una entidad representativa y que ejerza poder. Entonces, en el fondo, el Congreso surge como un reemplazo de la Junta, pero con una legitimidad mayor. Y perdón, te voy a dejar preguntado, vamos a ir a un alto, y te voy a dejar preguntado para la vuelta. Esa representatividad, esa forma de organización llamada Congreso, ya no es de raíz española, tendría otro origen intelectual, otro origen doctrinal. Volvemos de inmediato en Historia, Libros y Banderas. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos conversando con Cristian Guerrero Lira, el primer Congreso Nacional de 1811 en su documento. Cristian, te dejaba preguntado sobre el origen intelectual, doctrinal, nacional del Congreso, que no parece una institución hispana por ningún lado. No, porque, a ver, estos sectores más radicales de esta época de la independencia tienen lecturas de teóricos políticos europeos mucho más modernos. O sea, esta idea del Congreso no responde, como tú bien dices, ¿no es cierto?, ya a la idea de las cortes españolas, sino que de organismos representativos que ejercen poder, ya sea en forma completa, como es en este caso el Congreso del 11, porque hay que tener claro que este Congreso no significa el inicio de la separación del ejercicio del poder del Estado, ¿ya?, sino que el Congreso asume el gobierno ejecutivo, legislativo y también con funciones judiciales. Es decir, asume igual como había asumido la Junta, ¿ya? Pero es evidente que en personajes que están tras bambalinas todavía, como por ejemplo Camilo Enríquez, que está recién apareciendo, bueno, Enríquez tiene lecturas de política norteamericana, de política inglesa, donde hablamos de un parlamento y de un congreso como lo que tenemos hoy en día, digamos. Perfecto. Cristian,
¿Es casualidad o tiene sentido, como creo yo, que esto se inauguró el 4 de julio por alguna vinculación con los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, la verdad es que el Congreso tendría que haber empezado a funcionar mucho tiempo antes, pero se atrasó la elección de diputados en Santiago. Esa elección estaba programada para el 1 de abril del año 11, pero se produce el motín de Figueroa. El motín de Figueroa, famoso. Que también, ¿no es cierto?, en mi entender, no se trata de un intento de golpe de Estado, eso lo conversamos otro día, ¿ya? Y después se postergó mucho esa elección. Hasta que se dijo ya, bueno, se hizo la elección finalmente en mayo y se pensó a fines de mayo en instalar el Congreso. Pero hubo temporales, no sé si como los que ha habido este año, digamos, y resulta que el Palacio de la Real Audiencia, que es donde se iba a instalar el Congreso, donde ahora funciona el Museo Histórico, el salón estaba con goteras, entonces tuvieron que postergar la inauguración y quedó para el 4 de julio. ¿Ya? ¿Pero es mera casualidad? Es una casualidad nomás, porque incluso en los discursos que se hacen ahí, ¿no es cierto?, ese día no hay ninguna mención a Estados Unidos o alguna cosa por el estilo. Pero después uno ve libros de historia de colegio, sobre todo, en que hacen esa mención. Sería una invención a posteriori. Bueno, la verdad es que la historiografía nacional está llena de invenciones posteriores que adornan también, y muchas veces generan bastante problema, porque bueno, nos llenamos de mitos también. Perfecto. Nos llenamos de mitos. ¿Cómo estaba organizado el Congreso Nacional, ese primer Congreso Nacional? ¿Y cómo se eligieron a los representantes? Bueno, la elección de los diputados fue bastante especial porque, si bien es cierto, había acuerdo en que había que elegirlos, no se dictaba un reglamento por parte de la Junta. En octubre del año 10, el Cabildo de Santiago empezó a insistir, oiga, hay que hacer el reglamento electoral, y al final lo sacaron en diciembre. Se establecieron las condiciones básicas que tenían que tener los diputados, ¿no es cierto? Gente inteligente, patriotas, qué sé yo, patriota en el sentido de querer lo mejor para la patria, no de tener una opción política determinada. Y se fijaron una serie de disposiciones como que tenían que llegar a Santiago, ¿no es cierto?, con sus poderes, con sus instrucciones dadas por los distintos cabildos. Y ojalá que fuera gente pudiente, porque no había dinero para pagar y costear, digamos, todo el alojamiento y todo. No había ni sueldo ni estadía. Exactamente, ¿ya? Y así empezó a funcionar, digamos, ¿ya? Muy, muy improvisadamente. No hay, como quien diría, un reglamento de sala para las sesiones, ni quórum, ni ninguna de estas cosas que conocemos hoy en día. O sea, muy artesanalmente, y eso se fue perfeccionando con el tiempo. Y cuéntame, los sectores monárquicos más conservadores, ¿terminan sumándose al Congreso Nacional? ¿Deciden restarse y permanecer fuera para tratar de restablecer la monarquía? ¿Cuál es la situación en ese momento? Bueno, hay algunos monarquistas que están en el Congreso, y la verdad es que ellos se incorporan no porque estén de acuerdo con la acción que se va a desarrollar en el Congreso, sino porque es una suerte de táctica para poder de alguna manera controlar o morigerar la radicalidad de este proceso. ¿Ya? O sea, como quien diría, contenerlo desde dentro. Se ha dicho mucho que esta gente se incorporó básicamente para sabotear, digámoslo así, ¿ya? Pero no, yo veo más bien un interés por contener más que por ir en contra, digamos. Pero eran muy pocos también, así que no eran tremendamente decisivos, digamos. No les daba para dar vuelta el tablero. No. No, la gran mayoría, lo mismo le pasa a los más radicales, ¿eh? La gran mayoría del Congreso es más bien moderado, ¿ya? Más bien diríamos de centro-centro, ni de izquierda ni de derecha, usando la geografía horizontal actual, ¿no es cierto? Pero los más radicalizados también, sabiendo que son menos, a los pocos días de entrar a funcionar el Congreso el 4 de julio, ya empiezan a tener sus primeros contactos con personas externas al Congreso, con autoridad militar, para tratar de dar un golpe de fuerza, digamos. O sea, de hecho, el mismo José Miguel Carrera lo cuenta, que cuando él llega, sus hermanos ya están en esta línea de
meterse en cierto tipo de complots contra el Congreso para, como dices tú, dar vuelta al tablero. Correcto. Tú dijiste que el 4 de julio había habido algunos discursos y que no se habían hecho alusiones especiales a Estados Unidos. Uno de esos discursos fue de Camilo Enríquez. ¿Qué otros discursos hubo y qué conceptos políticos, qué conceptos nacionales relevantes tú nos puedes comentar de aquella ocasión? Camilo Enríquez tiene un discurso donde lo que él hace es reconocer la legitimidad de este Congreso como reemplazante de la Junta, afirmar que la religión católica acepta este cambio de gobierno que se ha producido y que esto no es una cosa que pueda ser considerada pecaminosa, ¿ya? Y trabaja también mucho la idea de la soberanía popular, ¿ya? Pero en el concepto de pueblo que se maneja en esa época, es decir, este pequeño grupo dirigente, no es una concepción de pueblo y de soberanía popular más masiva, eso ya es más propio del siglo XX. Y el otro discurso es de Juan Martínez de Rosas, que es un discurso mucho más duro de leer, digamos, es como más alambicado, es con una cantidad mayor de reflexiones y de alusiones a personajes de la Grecia clásica y qué sé yo, y de Roma, que en el fondo habla en la misma línea de soberanía popular, ¿ya? Pero la verdad es que Juan Martínez de Rosas quedó como... Claro, era el que manejaba la Junta en ese momento, Toro Zambrano ya había muerto, pero era como no sé, como el síndrome que te dicen ahora cuando un gobierno se va, ¿no es cierto? Esto del pato cojo. Bueno, él era como el pato cojo, digamos, era como su última perorata. Y ahí se fue a Concepción. Bueno, y ahí se plantea después, ya cuando esto se radicaliza el proceso en Santiago con los golpes de Carrera, uno de ellos cerrando el Congreso incluso, ¿no es cierto? Ahí ya Martínez de Rosas vuelve a la escena política. ¿Por qué Enríquez y Martínez de Rosas son relevantes en esa época? Porque de alguna manera representan una postura más extrema, más avanzada en la fórmula que tú ocupaste hace un rato. Exactamente, y es por eso. Ellos van a ir asumiendo paulatinamente una participación mayor en el gobierno y una conducción del gobierno. O sea, por ejemplo, hay una carta de O'Higgins que, si no me equivoco, es del 5 de enero de 1811, que le manda a Juan Maquena, y en esa carta le dice a Juan Maquena que había conversado con Martínez de Rosas antes de que Martínez de Rosas se viniera a Santiago, y que le había dicho que para que la revolución pudiese avanzar había dos cosas fundamentales que había que lograr al interior de la Junta. La primera era la declaración de la libertad de comercio y la segunda, la convocatoria a un congreso. Y en la postdata de esa misma carta, que estas cartas se escribían un día, 2 días, 3 días seguidos, digamos, ¿ya? En la postdata le dice, miren, en el intertanto me llegó una carta de Martínez de Rosas que me dice que ha logrado la instalación del Congreso pese a la resistencia de los miembros de la Junta, ¿ya? Que no querían esto, ¿ya? Entonces, ahí le dice, bueno, aquí la cosa va resultando. Y es en esa paulatinidad, usemos esa palabra un poquito inventada, que van ellos asumiendo estos roles, más bien directores. El libro tuyo termina con documentos de diciembre de 1811. ¿Por qué se interrumpe ahí? ¿Qué le pasó al Congreso? El Congreso fue víctima del tercer golpe de Estado de José Miguel Carrera. Si tú ves los libros clásicos de enseñanza, recién ahora está apareciendo la idea de que José Miguel Carrera dio 4 golpes de Estado. Normalmente se hablaba de 3. El de septiembre de 1811, el de noviembre de 1811 y después el de julio del año 14 contra Francisco de la Lastra. Pero el 2 de diciembre, Carrera decidió disolver el Congreso. Y eso lo hizo colocando a las tropas frente al edificio. O sea, es un golpe. Hay presión. Cosa que estaba prohibida. Exactamente, hay amenaza del uso de la fuerza, ¿no es cierto? No hay balas, eso sí, pero es claramente un golpe de Estado. Entonces ahí el Congreso se disuelve y él da la orden
Y bueno, en esa época ya Carrera gobernaba y mandaba como él quería, digamos. Entonces, bueno, el Congreso dijo, bueno, nos disolvemos. Si tuviéramos que hacer una evaluación de este primer Congreso, si bien breve, julio-diciembre de 1811, ¿qué logros podríamos decir que son relevantes? ¿Qué materia legal uno puede decir, mire, el primer Congreso logró esto? ¿O alguna otra área en que tú digas, es importante destacar que el primer Congreso tuvo este resultado? Creo que hay que destacar tres ítems, digamos. El primero, el ejercicio de la representatividad, ¿ya? Una cosa más moderna, más novedosa, que viene apareciendo, con las limitaciones de este concepto de pueblo más bien restringido que ellos tienen. Que es un cambio de paradigmas. Exacto. En segundo lugar, el inicio de la separación del ejercicio del poder del Estado, cuando en agosto se empieza a conformar la autoridad ejecutiva provisoria, que no es un poder ejecutivo, pero sí ya es separar del Congreso algunas funciones más bien administrativas, que sería como el germen de un futuro poder ejecutivo como lo tenemos hoy en día. Y la tercera cosa, vamos a agregar una cuarta entonces, y la tercera cosa que encuentro bien significativa es que en el Congreso se hicieron las primeras proposiciones para la creación del Instituto Nacional. Perfecto. Esas las presenta Camilo Enrique y eso va a cuajar después, ya 1813. en 1813, pero ojo, no es en el gobierno de José Miguel Carrera. La inauguración del instituto es en agosto del año 13, cuando ya Carrera ha dejado el mando político y está concentrado en el tema militar en la guerra. Y la cuarta cosa, que es de un sentido mucho más amplio, es la dictación de la ley de libertad de vientre. Es decir, empezar a abolir gradualmente, ¿no es cierto?, la esclavitud, declarando, como lo hace esa ley, que el vientre de las esclavas negras, o sea, el útero en el fondo, es libre. Por lo tanto, lo que salga de ahí es libre. Pero los esclavos siguen siendo esclavos, pero ya sus hijos nacidos desde ese momento en adelante son libres. Progresivamente se iría eliminando entonces la esclavitud. ¿Y por qué sigue esa fórmula? Porque es muy notable y muy avanzada, porque se hace una ficción. Lo Claro. que es libre es la persona, no es el vientre. Claro. Ahí se dice, no, el vientre es libre. Con Exacto. lo cual, efectivamente, se hace progresiva una resolución que a lo mejor de manera inmediata habría causado más molestia, más perturbaciones. Exacto, pero hay cosas que hay que ir compaginando con grandes líneas de la historia universal, ¿eh? Porque en el fondo esta es una época en que va a empezar a aparecer el capitalismo y en definitiva la esclavitud era poco económico, porque es más conveniente pagar un sueldo, por muy alto que sea, a tener los esclavos, porque hay que mantenerlos. Es más caro. Es más caro, es más costoso. Entonces, progresivamente iría desapareciendo esta institución. Bueno, la verdad es que eso quedó ahí y bueno, al final los esclavos fueron emancipados ya, ¿no es cierto?, en el gobierno de Freire. Eso Ahí ya- es el 23. El 23. Ahí ya se declara la abolición ya total y absoluta. Hace Y 2 aquel siglos. esclavo que pise, exactamente, y esclavo que pise el territorio queda libre Queda de forma libre. automática. Fórmula que se mantiene hasta hoy. Exacto. Y esa es una cosa que no se ha destacado este año precisamente, 200 años de... O sea, bueno, también la abdicación de O'Higgins pasó bastante... Pasó piola. Y esta Bueno. declaración de abolición de la esclavitud también. Y después También. se viene en diciembre la Constitución de Gaña. La constitución de Gaña moralista, que es bastante compleja y, bueno, en realidad resultó impracticable. Por eso Efectivamente. mismo que se derogó. Y perdón, ¿no es de aquí también de 1811 la libertad de comercio? El decreto de libertad de comercio es de febrero de 1811. O sea, es antes de la instalación del Congreso. Es antes del Congreso, es de la Junta. Ya. Y que es una libertad de comercio bastante relativa porque tiene muchos artículos más bien protectores de la incipiente industria, así como entre comillas, que hay en Chile. Perfecto. Estamos hablando con Cristian Guerrero Lira. El tema es el primer Congreso Nacional de Chile 1811 y sus documentos fundamentales. Este libro fue publicado por el Centro de Estudios Bicentenarios en 2011. Vamos a ir a nuestro último alto, Cristian, y volvemos en unos segundos. No se vayan.
En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Vamos a nuestro último bloque con Cristian Guerrero Lira y estamos en plenas fiestas patrias escuchando Historia, Libro y Bandera, el primer Congreso Nacional. Obviamente celebren como corresponde, con moderación y, por cierto, pásenlo bien con su familia y con quienes corresponde. Cristian, te quería preguntar, ¿hay un vínculo aparte del nombre entre ese primer congreso y el Congreso Nacional que existe actualmente? Porque este 4 de julio, hace un par de meses, 2 meses y medio, el Congreso Nacional celebraba su aniversario, abre sus puertas, el Día del Patrimonio abre sus puertas. Es una fecha simbólica que de alguna manera pervive. Hay una tradición, digámoslo así, ¿no es cierto? El Congreso parte en 1811, se interrumpe con el golpe de Carrera, pero el mismo Carrera después, en 1812, en el reglamento constitucional establece un Senado, ¿ya? Y después, bueno, viene este periodo de la restauración de la monarquía, Chacabuco, gobierno de O'Higgins también tiene un Senado, y de ahí en adelante viene una cosa prácticamente ininterrumpida. Ha tenido paréntesis, evidentemente, ¿no es cierto?, con desarrollo histórico. Pero hay una vinculación desde ese momento hasta el día de hoy. De hecho, en la puerta del Congreso tú te encuentras con un busto de José Miguel Carrera y de Bernardo O'Higgins. Hay que acordarse que O'Higgins también fue diputado en el primer Congreso. Esos dos bustos fueron instalados ahí el año 2009-2010. Cuando Adolfo Saldívar era presidente del Senado. Perfecto. Y Saldívar dirigió ahí a los concurrentes un discurso bien interesante donde dice, bueno, estos dos son los padres de la patria, digamos, y desde entonces existimos como tal. Bueno, esa cosa a mí no me cuadra mucho, digamos. La patria es un sentimiento y la verdad es que Chile no nace en 1810, Chile viene de mucho más atrás, ¿no es cierto? De hecho, hay un libro muy bonito que es de Néstor Mesa Villalobos, que es La conciencia política chilena durante la monarquía. Exacto. Que tiene un capítulo muy notable, El orto del patriotismo, Exacto. que muestra cómo en el siglo XVIII ya ese sentimiento está asentándose en Chile. Incluso más atrás del XVIII, porque lo que don Néstor plantea ahí es que el patriotismo surge como sentimiento afectivo hacia un territorio determinado con la vinculación de los premios de los conquistadores en el territorio. Perfecto. O sea, se hace la conquista, el conquistador recibe una encomienda, pero eso tiene valor en el territorio que tiene que conquistar, entonces está amarrado al territorio. ¿Ya? Entonces, claro, viene esa tradición, digamos. Ahora, el carácter de los diputados ha variado mucho. En este primer Congreso, estos diputados no son representantes, son más bien mandatarios. Ellos tienen que venir con poderes y con instrucciones. O sea, a ellos se les dijo, usted tiene que ir a Santiago a conseguir esto y esto. Ya, con una misión muy específica. Y de hecho dependen de la voluntad de sus electores. La ciudad de Concepción eligió 3 diputados. Curiosamente, la provincia de Concepción eligió la mayoría de los diputados más radicales y la ciudad de Concepción, su capital, elige 3 diputados absolutamente realistas. Yeah. Bueno, esos 3 diputados realistas fueron sacados por decisión de un cabildo abierto en Concepción. Yeah. O sea, hoy en día no pensaríamos en que en un distrito se saque a un diputado o en una circunscripción sacamos a un senador, digamos, no, eso no va a pasar. Pero en esa época sí. ¿Ya? Entonces ellos son mandatarios, están mandatados a hacer algo. ¿Ya? Entonces es un carácter muy distinto. Hoy en día un diputado
votará en conciencia pensando en sus electores, y si ese diputado quiere, le consultará a sus electores cómo les parece que tengo que votar, inventará algún sistema, pero no depende estrictamente de ellos. De hecho, podría votar A en una primera Exacto. votación y después podría votar B sobre el mismo tema. Exacto. Pero aquí la vinculación es muchísimo más fuerte. Y yo te quería preguntar, a propósito de que vimos a Néstor Mesa, ¿qué autores, historiadores te parecen relevantes para el conocimiento de la independencia de Chile? Primero de los clásicos y luego podríamos hablar de alguno más contemporáneo, más actual. Bueno, yo creo que todos los autores tienen algún aporte. Algunos aportan mucho más, otros aportan menos, pero todos tienen algo que te puede servir, algo que te puede informar, algo que te puede contribuir en el conocimiento. Sí. Ahora, pensando así, una visión como rápida, digamos, bueno, evidentemente un Diego Barros Arana, ¿ya? Un Vicuña Maquena, aunque Vicuña Maquena hay que leerlo con muchísimo cuidado porque Vicuña plantea muchas cosas que de repente son tremendamente inexactas. Vicuña Maquena plantea, por ejemplo, que O'Higgins se encerró en Rancagua porque el plan de operaciones militares de Juan Maquena, que es su abuelo, Claro. recomendaba eso. Pero si uno ve el plan de Juan Maquena de 1810, no hay ninguna alusión a Rancagua, ni el río Cachapoal, ni Rengo, ni Requinoa, ni Granero, ni San Francisco, ahora conocido, en esa época Mostazal, ahora San Francisco Mostazal, no aparece por ninguna parte. Pero lo dicen, ¿ya? Entonces hay que leerlo con cuidado. Autores más modernos, no sé. El siglo XX, por ejemplo. Simon Collier, por ejemplo, Ya. es un libro que... La idea y política de la La idea independencia política de la chilena. independencia, que Muy es de buen libro. 1977 más o menos. Sí, pero se que, publicó en la década anterior en Inglaterra. exacto, en los 60, pero que tiene una vigencia tremenda. Muy ¿ya? buen libro. Incluso de historiadores de posiciones muy opuestas, digamos, tú tienes aportes muy interesantes de Jaime Izaguirre, por ejemplo, y también desde el otro extremo del arco político, ¿no es cierto?, un Hernán Ramírez Necochea. De los antecedentes económicos de la independencia. Exactamente. Ramírez Necochea, curiosamente, es un historiador marxista que siempre fue muy respetado por incluso gente como Izaguirre y gente más conservadora, porque era un personaje muy metódico, muy científico en su trabajo, Y de digamos. Izaguirre te está refiriendo al ideario Ruta de la Emancipación El chilena. diario Ruta a la Emancipación tiene algunos trabajos sobre O'Higgins, Bueno, su la pensamiento biografía de religioso, su biografía de O'Higgins, que recibió un premio en 1946, diría yo. 47, por ahí. Su historia de Chile también, bueno, una cosa más general respecto a la independencia. ¿Ya? Entonces, bueno, todos te aportan algo. Y ahora en el siglo XXI, ¿has visto algún libro, algún texto que te merezca especial atención como para tenerlo en la cabeza? Del siglo XXI, bueno, de fines del siglo XX, Jocelyn Holt, y en el último tiempo yo he estado leyendo, pero mucha cosa de documento, digamos, ya, mucho viajero, mucho relato autobiográfico también. ¿Ya? He estado trabajando más bien con testimonios directos de los mismos actores, ¿ya? Bernardo de Rojas, ¿no es cierto?, toda esta gente, incluso oficiales del ejército realista. Ya. Porque esa yo creo que es una visión que durante todo el siglo XIX se ignoró. ¿Y esos textos, perdón, están disponibles en archivo o están publicados algunos? Hay muchas que están publicados en revistas como la revista Chilena Historia y Geografía. Hay 3 diarios de José Ordóñez, que estaba en Talcahuano el año 17-18. Y hay otros que están en archivos todavía. ¿Esos diarios equivalen a diarios de vida o diarios de viaje? Exacto. O diarios de campaña. A ver, el problema de usar la palabra diario es que el diario presume que las anotaciones se hacen contemporáneamente a los acontecimientos y hay un cierto orden, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, el diario de carrera no es exactamente un diario. Eso debería llamarse más bien autobiografía o recuerdos de. Ya. ¿Ya? Porque ese diario, Carrera lo escribió en 1815 en Buenos Aires. ¿Ya? O'Higgins no tiene diario, ¿ya? Pero sí tiene un montón de cartas donde cuenta
operaciones militares, toda esta cosa Tú de la mismo guerra y su editaste gobierno. con Nancy Miño Exacto. 3 tomos de cartas. Los 3 tomos de las cartas de O'Higgins ordenados, digamos. Algún día te vamos a invitar a conversar de eso porque es un libro interesantísimo. Ningún problema. Y así tú te encuentras con otros testimonios, ¿no es cierto? Hay mucha carta, por ejemplo, incluso el mismo Ordóñez tiene una serie de cartas que le manda a Fernando de Abascal. Abascal ya no era virrey. Y la verdad es que Ordóñez se sentía muy olvidado del virrey Pezuela, que lo trataba muy mal, que Pezuela no le mandaba tropas para poder paralizar este triunfo de O'Higgins en un principio, el año 17-18, porque estaba armando la expedición de su yerno. Pues su yerno es Mariano Osorio, o sea, hay una relación personal ahí. Entonces le dice a Abascal, oiga, mire, el virrey actual lo que está haciendo es preparar expediciones para fortuna familiar. O sea, ese lado de los realistas durante todo el siglo XIX estuvo olvidado. Entonces, hemos estado leyendo eso y tratando de rescatar la visión del mismo proceso, pero desde el otro lado, digamos. Perfecto. En otro plano que me parece relevante, cuando uno mira temas de la independencia, ¿qué temas ves tú de los últimos años que han sido más originales o que se pueden revisitar? Pasa con los temas antiguos, que en el siglo XIX se investigó tanto del siglo XIX que alguien podría decir ya está todo hecho. Y no está todo hecho. ¿Cómo crees tú que uno podría aproximarse nuevamente a los temas históricos del siglo XIX? Con una visión absolutamente crítica y pensando que estos grandes historiadores, a los cuales se les reconoce lo que hicieron, ¿no es cierto? Barros Arana, Vicuña y compañía, Munátegui, pero que ellos escribieron en una época determinada en la que la intelectualidad chilena y los políticos chilenos estaban construyendo una identidad propia, definiendo una identidad nacional. Entonces ellos se dedicaron mucho a exaltar muchos personajes. Hay mucha cosa escrita en clave hagiográfica, ¿no es cierto? Tirando flores como primavera completa, digamos. ¿Ya? Entonces eso hay que verlo, revisarlo en un nivel más crítico. Y en el último tiempo se han incorporado también estudios sobre actores que en esos momentos no llamaban mucho la atención. ¿Como cuál, ¿ya? por ejemplo? Por ejemplo, la presencia de negros en los ejércitos, Ya. sobre todo el ejército de San Martín. ¿Ya? No te voy a decir como un escritor por ahí que dijo que era una novedad que había negros, porque eso era algo sabido, y de hecho en las pinturas de las batallas de Chacabuco, por ejemplo, se ve ahí, están los soldados negros claramente identificados. ¿Ya? Lo que pasa es que sí se daba como un dato nomás, pero bueno, resulta que esos negros tenían nombre y apellido y tenían un origen, ¿ya? Y de hecho, si tú visitas el sitio histórico de la batalla de Chacabuco, que hay un pedacito donde se hizo un parque interpretativo, hay un sector donde se colocó un artefacto ahí con nombres de soldados negros muertos que eran de Guinea, del Congo, qué sé yo, que Qué se está notable. reconociendo su participación, digamos. Ahora, eran todos esclavos que fueron expropiados por el gobierno argentino, eso sí, o sea, seguían siendo esclavos, pero ahora eran del Estado. Esclavos del Estado. Esclavos del Estado. ¿Ya? Y se ha trabajado mucho en eso, el aporte de los afrodescendientes, ¿no es cierto? De repente la palabra negro como que puede caer mal, pero se dice sin mala perspectiva. Se ha revitalizado mucho el estudio de este tipo de personajes, digamos. También pienso que puede ser cambiar ciertas miradas. Yo recuerdo que una de las cosas que más me impresionó cuando leí tu trabajo de la contrarrevolución de la independencia es que efectivamente tenía una mirada matizada que yo no había escuchado nunca en mi vida. Porque la idea es, en ese caso de la contrarrevolución, la idea básica fue, a ver, hay un discurso de cómo fue esta época que es el mismo en todos los historiadores. Desde que los hermanos Amunátegui en 1850 escribieron eso, todos los autores, y conservadores, liberales, marxistas, lo que sea, todos te dicen lo mismo, cambiando un poquito, destacando un poquito más una cosa, un poquito menos otra. Y la idea ahí fue básicamente, bueno, ¿cuánto de esto es sostenible en base a la documentación? Yeah.
Porque, claro, a ver, nos hablan de, mire, esta gente fue tan mala, estos realistas que pusieron toques de queda. Sí, pero la documentación te dice que O'Higgins también colocó toques de queda, que José Miguel Carrera también colocó toques de queda, Claro. que subieron los impuestos. Carrera y O'Higgins también subieron los impuestos. Hay necesidades de guerra. O sea, no hay ahí una cosa rara. Que se hizo juicio a estos líderes revolucionarios. Sí, se le hizo juicio. Bueno, sí, evidente. Lo que pasó no fue una discusión en un salón universitario respecto de los sistemas de gobierno. Hubo una revolución, una guerra. Claro. Se le hizo juicio, pero fueron juicios institucionalizados. O sea, la audiencia participó. El mismo gobernador Osorio le pide al rey el indulto para los que están presos en Juan Fernández y el rey lo concede. Vamos a tener que conversar ese tema entonces en un futuro, ¿ah? Ni un problema. Antes de que nos vayamos, te quiero preguntar, ¿qué libro nos recomendarías? Me recomendaría a mí, a nuestros auditores. Puede ser de cualquier tema, no tiene por qué ser de la independencia. Puede ser un libro que estés leyendo, que hayas leído hace años, que te haya marcado. Feliz de recibir tu recomendación. Bueno, de libros de historia, a ver, lo que he estado leyendo en el último tiempo y trabajando con ellos también, biografías de O'Higgins, pero las primeras. ¿Cuál estás leyendo? Las primeras. La biografía que escribió Andrés Bello en 1819, que la publicó Antonio José de Irizarry en Londres. Perfecto. En un libro de respuesta a un diario que financiaba el embajador de España en Inglaterra. Después, la biografía que escribió Casimiro Albano Pereira de la Cruz, que era amigo de O'Higgins. Una de Antonio Plasencia, que es un militar realista que cambió de bando y se quedó viviendo en Perú, que escribió la primera biografía de O'Higgins escrita en el extranjero. Y una que me gustó mucho, que no la había leído nunca, que es la que escribió Juan Bello, hijo de don Andrés, de una pluma realmente maravillosa, y de hecho muchos se lamentan que muriera tempranamente en 1861. Esa está publicada en la edición esta que hizo Desmadril de la... O sea, está publicada en esa época, no se ha vuelto a publicar. Sí. Bueno, ahora estamos trabajando en una edición digital por ahí con algunos amigos de la región de O'Higgins. Qué buena noticia. Eso. Muy buena. Pero cualquier libro de historia, en el fondo, bueno, literatura, no sé, no soy muy dado a la literatura. Me retan mucho que tengo que leer más literatura por una cosa de manejo del lenguaje, pero me cuesta. Pero de historia sí, yo recomendaría eso y bueno, cualquier libro, porque cualquier libro en el fondo informa y contribuye al conocimiento, y eso es como lo que importa en realidad. Cristian, muchas gracias por habernos acompañado a conversar sobre tu libro, el primer Congreso Nacional en Chile, pero mucho más que eso, hemos conversado de historia que nos apasiona a ambos, a puertas del 18 de septiembre, las fiestas patrias chilenas. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti. Y ustedes no se vayan, porque viene ahora mi recomendación de libro, en Historia, Libros y Banderas. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas tenemos una recomendación a propósito de las fiestas patrias. Ideario y ruta de la emancipación chilena, de Jaime Eizaguirre. Este es un libro escrito por el maestro Jaime Eizaguirre, que falleció trágicamente, además, en las fiestas patrias de 1968. El historiador traza la trayectoria de las ideas que estuvieron vigentes en torno a 1810, enfatizando principalmente el ideario español de San Isidoro de Sevilla, de los cabildos, de las formas que había de entender los pueblos, los cabildos y ese tipo de instituciones. Pero luego del 18 de septiembre de 1810, donde habría una fidelidad al rey Fernando VII, se produce una nueva evolución de los acontecimientos y se avanza hacia el separatismo sin embozo, como denomina un capítulo de este libro, en que aparecen figuras como José Miguel Carrera en el ámbito militar y como Camilo Enríquez en el ámbito de la idea, especialmente a través del periódico La Aurora de Chile. Me parece que este sigue siendo un libro muy bien escrito y que se puede leer con provecho e interés. Jaime Eizaguirre, Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena, que tiene múltiples ediciones, esta de la editorial Universitaria. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas.
fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.